Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en material académico sobre los trastornos de ansiedad, concretamente extractos de un texto de psicofarmacología. Queremos desgranar bien qué son estos trastornos, qué pasa en nuestro cerebro, cuáles son sus bases biológicas y, claro, los tratamientos que hay. Buscamos entender a fondo las ideas clave. Exacto. Es fundamental diferenciar la ansiedad normal, que es una respuesta, evolutiva y útil, de cuando se convierte en un trastorno psiquiátrico. Veremos esos síntomas centrales como el miedo o la preocupación excesiva y también cómo a veces se solapa con otros problemas, como la depresión, por ejemplo. Perfecto. Pues empecemos por el cerebro. Las fuentes hablan mucho de una estructura clave para el miedo, ¿verdad? La amígdala. Así es. La amígdala es, digamos, el centro neurálgico del miedo. Piensa en ella como una especie de centralita que integra información. Recibe datos de los sentidos, también de nuestros pensamientos, de lo cognitivo, y decide, hay amenaza. Activamos la respuesta de miedo. Cuando hay una hiperactividad ahí, en la amígdala y sus conexiones, como el córtex cingulado anterior o el órbito frontal, pues ahí es donde se genera el miedo, a veces de forma desproporcionada. Entiendo. Y ojo, que esta respuesta de miedo no es solo sentirlo, tiene componentes muy físicos. Por un lado, motores, luchar, huir o quedarse paralizado. Esto se gestiona desde la sustancia gris periacueductal. Luego está la parte endocrina, con el eje HHA liberando cortisol, que si esto es clónico, pues acarrea riesgos. Diabetes, problemas cardiovasculares, incluso atrofia en algunas zonas del cerebro. Vaya. Y la parte autónoma, claro, corazón a mil, respiración agitada, que dependen del locus coeruleus y el núcleo parabraquial. Esto también, a la larga, tiene sus riesgos para el corazón. Menudo sistema. Queda claro lo de la amígdala y el miedo. Pero, ¿y esa otra sensación? La preocupación constante, ese rum-rum mental, ¿funciona igual en el cerebro? Muy buena pregunta. Están relacionadas, claro, pero son distintas. La preocupación, entendida como esas expectativas aprensivas, el pensar siempre lo peor, a veces roza lo obsesivo, pues esa parece depender más de otros circuitos. Las fuentes señalan los llamados circuitos córtico-estriado-talámico-corticales, los CSTC, una red compleja en el córtex prefrontal. Ajá. Lo curioso, y esto es fascinante, es que aunque los circuitos cerebrales son diferentes para el miedo y la preocupación, los neurotransmisores implicados, son muy parecidos. Interesante. Y eso nos lleva directos a ellos, a los neurotransmisores. ¿Cuáles serían los protagonistas según estos textos? Pues mira, principalmente tres. Por un lado, el GABA, que es el gran inhibidor del cerebro, como el freno principal. Luego, la noradrenalina, la NA, relacionada con la alerta, la respuesta al estrés. Y la serotonina, o 5-HT, que es clave en el estado de ánimo, la regulación emocional, en muchas cosas. Claro. Y sabemos que son importantes porque los fármacos que funcionan actúan sobre ellos. Las benzodiazepinas, por ejemplo, sobre el GABA. Los antidepresivos, ya sean tricíclicos, IMAOs o los más nuevos, ISRS, actúan sobre la noradrenalina y la serotonina. Tiene sentido. Y el GABA, insisto, es especialmente relevante aquí. Actúa sobre receptores, los GABA-A, que básicamente abren canales para que entre cloro en la neurona y la calme. Hay varios tipos de estos receptores GABA-A, unos sensibles a las benzodiazepinas y otros no. Los sensibles están muy implicados en la ansiedad y el sueño. Las benzodiazepinas lo que hacen es potenciar la acción del GABA en esos receptores sensibles. Es como si ayudaran al GABA a hacer su trabajo inhibidor de forma más eficaz. Vale, clarísimo el papel del GABA. Si esas son las bases, ¿cómo hemos intentado ajustarlas a lo largo de la historia, con medicamentos? ¿Cómo ha sido esa evolución? Pues las fuentes describen un camino. Interesante, sí. Se empezó con cosas como el alcohol o los barbitúricos, muy efectivos pero tremendamente peligrosos. Uf, sí. Mucha dependencia, riesgo altísimo de sobredosis. Luego vino el meprobamato, que fue un paso intermedio. Y el gran cambio llegó en los años 60 con las benzodiazepinas, las BCD. El clordiazepósido, el famoso Librium, o el diazepam, el Valium, supusieron una revolución porque eran muchísimo más seguras que todo lo anterior. ¿Y estas benzodiazetinas qué efectos concretos buscaban? ¿Y cómo actúan? Ya has dicho que potencian el GABA. Exacto. Su principal efecto es el ansiolítico, calmar la ansiedad. Pero también son sedantes, anticonvulsivos y relajantes musculares. Como decíamos, funcionan facilitando la acción del GABA. Modulación alostérica positiva se llama técnicamente. Importante,
necesitan que haya GABA para funcionar. Ellas solas no hacen nada. Vale. Son muy buenas para un alivio rápido, casi inmediato. Pero tienen pegas. El cuerpo se acostumbra, se necesita más dosis para el mismo efecto. Eso es la tolerancia. Y pueden generar dependencia. Entiendo. O sea, más para el corto plazo. Eso es. Se usan más para aliviar síntomas puntuales, crisis, pero no tanto como tratamiento de base a largo plazo. Además, pueden dar somnolencia, afectar a la memoria. Claro. Y por eso imagino que se usan otros fármacos, ¿no? Justo, para tratamientos más largos o como primera línea en muchos trastornos de ansiedad, hoy se usan mucho los antidepresivos, sobre todo los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También otros antidepresivos como los tricíclicos o los IMAOs, aunque suelen tener más efectos secundarios. Y luego está la buspirona, que actúa sobre la serotonina de forma diferente, no genera dependencia, pero tarda semanas en hacer efecto. Ajá. O incluso fármacos como los betabloqueantes, que no quitan la ansiedad en sí, pero ayudan a controlar síntomas físicos, como las palpitaciones, el temblor. Para que quede más claro, podríamos poner un ejemplo concreto que mencionan las fuentes, como el trastorno de pánico. ¿Cómo se aborda? Perfecto ejemplo. El trastorno de pánico se caracteriza por esos ataques de pánico inesperados, recurrentes. Son episodios de miedo brutal, intensísimos, con síntomas físicos muy fuertes. Palpitaciones, sensación de ahogo, mareo, miedo a morir o a volverse loco. Es tan horrible que la persona desarrolla miedo a tener otro ataque. ¡Qué angustia! Sí. A nivel biológico, las hipótesis apuntan a un posible exceso de noradrenalina o un desequilibrio del sistema GABA, o incluso problemas en los mecanismos que regulan la respiración. Por eso, el tratamiento estándar suele combinar un ISRS como tratamiento de fondo para prevenir los ataques a largo plazo y a veces, puntualmente, una benzodiazepina de acción rápida para cortar una crisis si aparece. Siempre, claro está, junto con la terapia psicológica, que es fundamental, como la cognitivo-conductual. Entendido. Entonces, lo que nos dibujan estas fuentes es un cuadro complejo, ¿no? Una interacción entre circuitos cerebrales específicos, neurotransmisores clave, respuestas del cuerpo y cómo todo eso se manifiesta como ansiedad. Y los tratamientos farmacológicos buscan modular esa biología, pero bueno, siempre sopesando la eficacia a corto o largo plazo y los efectos secundarios. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final, creo, que también se intuye en los textos. Con todo este nivel de detalle que empezamos a tener, conocemos mejor los circuitos, los subtipos de receptores GABA-A, por ejemplo. ¿Hacia dónde va la investigación? Quizás a desarrollar fármacos aún más específicos, que puedan modular circuitos muy concretos o subtipos de receptores muy específicos, buscando, claro, mayor eficacia, menos efectos adversos, y quizás ir un paso más allá del simple alivio sintomático que ofrecen algunos tratamientos actuales para abordar las causas de una forma más de raíz. Eso sería el ideal, ¿no?